Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña el buen amigo, el economista Ivanhoe N.G. Cortiña, con quien vamos a hablar sobre un tema que es, diría yo, como muy, a veces hasta emocional, emociona. Y me refiero al presupuesto, al proyecto de presupuesto para el año 2024. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, gracias de nuevo por soportarme, ¿no? En tu programa y a los amigos Tú que eres nos parte de ven. esta. Gracias, lo sé que siempre ha sido muy generoso conmigo. Y ciertamente, como usted señala, el presupuesto de la nación siempre es importante en cualquier país del mundo, Bueno, pero especialmente. ustedes a veces dicen, los economistas dicen, y otros politólogos también, que es el principal instrumento de desarrollo que tiene el país. Sí, porque primero Es cierto, sí, es la expresión filosóficamente. e instrumentalmente también. Ah, Y fíjate por qué es en lo filosófico y en lo instrumental así. En lo filosófico porque, bueno, el país tiene por ley la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Ahí entra la parte doctrinal, o sea, ¿qué queremos en términos de visión? Y en la parte instrumental porque es la expresión financiera con la que está en capacidad el gobierno para actuar en el corto plazo. Y en este caso para el año 2024. Es decir, voy a tener unos ingresos X, unos 1.1 billones de pesos, y voy a tener unos gastos redondos, 1.3 billones de pesos para el año 2024. Entonces, ahí está el punto de partida del presupuesto. Y ustedes, los que hacen opinión pública, nosotros los economistas, ¿qué hacemos? Bueno, auscultar esos datos de tal manera que podamos decir si ese presupuesto para el año 2024 va a ayudar a las líneas estratégicas de este Plan Nacional de Estrategia, si va a ayudar a que la expansión económica, el crecimiento económico se produzca, si va a promover la consolidación fiscal o si va a también promover el espacio fiscal de cara a que se produzca una sostenibilidad en el tiempo, que es parte de la responsabilidad, y ahí entra también el componente filosófico, es parte de la responsabilidad de un gobierno en cuanto a preservar la salud fiscal de las finanzas públicas, de tal forma que no solamente cuide el presente, sino también el futuro de mediano y largo plazo. Porque le voy a poner un dato concreto. Para el presupuesto del año 2024, el servicio de la deuda pública, los intereses, van a ser 21.5% del gasto total. ¿De cuánto es en el año 2023? 18%. En términos de número, eso significa que para el año 2024 rondará unos 4.000 y pico, casi 5.000 millones de dólares que vamos a pagar por el servicio de la deuda pública, intereses y capital. ¿Y usted sabe cuánto se va a pagar para el año 2025? Casi 9.000. ¿Y usted sabe cuánto se va a pagar para el año 2026? Sobre los 9.000 millones de dólares. Entonces, deuda pública interna y externa. Entonces estamos frente a una expresión concreta de que el espacio fiscal del gobierno se reduce, pero no solamente para el 2024, sino también para los próximos años, lo que significa que el gobierno y los próximos gobiernos tendrán menos recursos para poder hacer nuevas obras, nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Y atenta contra la consolidación fiscal porque usted encuentra que el déficit fiscal previsto para el año 2024 es de 3.1%, pero tenemos ya 3 años del PIB. Tenemos 3 años consecutivos con un déficit superior al 3%. ¿Y eso qué es? Una expresión de que la consolidación fiscal se debilita ante el hecho de que cuando hay déficit fiscal se produce que nuevos endeudamientos. ¿Y de cuánto va a ser el endeudamiento público para el año que viene, 2024, conforme al presupuesto de la Nación que se ha presentado ante el Congreso, de más de 4.000, exactamente 4.065 millones de dólares, que equivale a 231.000 millones de pesos? Entonces estamos en la continuación del aumento de la deuda pública del gobierno central, por no decir la de
el sector consolidado, que es más amplia, ¿no? Y también más alta. De manera que por eso es que yo he sostenido que el presupuesto de la nación de cara al 2024 atenta contra la salud fiscal, por el lado de la consolidación fiscal, que es un concepto que manejamos, lo que trabajamos con las finanzas públicas, atenta contra el espacio fiscal, que es otro concepto que lo que manejamos estos temas, y también le agrego yo que atenta contra las proyecciones del crecimiento económico que se ha estipulado en el marco macroeconómico que han establecido las autoridades, que es de un 4.75% para el año 2024. O sea que visto las proyecciones, porque son proyecciones. Por supuesto. ¿No puede considerarse que sea entonces la propuesta del 2024 un instrumento para el desarrollo? Definitivamente que no. Y voy a seguir argumentando este relato, esta forma en que usted lo ha presentado. ¿Qué propicia el crecimiento y la expansión económica de cualquier nación? La inversión pública. Y en adición a la privada, obviamente, pero como estamos circunscritos al tema del presupuesto público, resulta que la mejor forma de medir la voluntad del gobierno en torno a las obras que quiere emprender para el próximo año, entiéndase gasto de capital, es midiendo cuánto se está destinando de gasto de capital en el presupuesto de la nación. ¿Cuánto ¿Usted es? sabe cuánto es? 11.4%. Menor que el que estamos del gasto total, como porcentaje del gasto total, menor que en el año 2023, menor que en el año 2022, menor que en el año 2021, y si sigo llego hasta el 2012, que era del 30% el gasto de capital en el año 2012, y para el año 2024 vamos a tener apenas un 11.4%. ¿Qué significa eso? Que habrá menos recursos para obras. Pero no solamente porque lo diga este indicador, sino también porque en términos nominales, la principal cartera que se dedica a promover obras públicas es el Ministerio de Obras Públicas. Y resulta que esta tendrá una reducción del monto total de recursos presupuestarios en alrededor de casi un 1% menos que lo que ejecuta, un poco menos del 1% que lo que tiene formulado y ejecutando en el año 2023. Quiere decir que cuando se supone que hay un crecimiento normal, vegetativo del presupuesto de la nación, en el caso de obras públicas va a recibir menos recursos en el año 2024 que lo que ha ejecutado en años precedentes, incluyendo el que hablamos. Entonces, esa es otra forma de argumentar, de que el presupuesto del próximo año no se articula con la Estrategia Nacional de Desarrollo de la que hemos estado hablando. Yo diría que este es el presupuesto que menos le va a servir al país para seguir promoviendo el desarrollo que todos deseamos. Que menos. El que menos. Pero, ¿cómo pudiéramos hacer con una segregación o alguna conclusión? O sea, por lo que acabas de explicar, los gastos de capital están reculando. Así es, así es. Pero la deuda está avanzando. Así es. Y usualmente se tomaba la deuda pública o los endeudamientos, esos grandes proyectos de inversión se hacían con endeudamiento. Pero si se está invirtiendo menos y se está cogiendo más, ¿qué es lo que está pasando? La respuesta me la da en el próximo segmento. ¿Cómo no? Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Yo te decía en el segmento anterior que como esa aparentemente como dicotomía que se ve en el aspecto inversiones públicas, que es el grueso o lo más importante dentro del gasto de capital, porque hay otras cosas como amortización que van en esa familia de gastos. Y
el tema del endeudamiento, o sea, menos gasto y más endeudamiento. Antes se asumía mucho o se vinculaba mucho el tema del endeudamiento público para programas obras de infraestructura, presas, puentes, carreteras y otros activos que pudieran contribuir a la generación de riqueza. Pero entonces si estamos en un camino diferente en esas dos áreas, no sé qué explicación se le puede Mira, extraer. haré un esfuerzo de explicación, porque realmente a quienes le compete dar una explicación detallada y oficial de el uso de los recursos que provienen del financiamiento externo e incluso interno es al Ministerio de Economía, al Ministerio de Hacienda y al Banco Central. Y nosotros no vemos en las publicaciones oficiales de ninguna de estas tres entidades ningún informe detallado del uso que se le da a los recursos que se toman prestados. Pero bueno, en general pudiera decir que el endeudamiento público normalmente tiene tres destinos. Una parte que es para amortizar el servicio de la deuda, pago de capital, pago de intereses. Otro porcentaje va a las reservas internacionales, otro porcentaje va a las inversiones propiamente dichas. Pero nosotros no sabemos en el país, uno como analista, cuál es el uso que se le da a las reservas internacionales netas del Banco Central. Nosotros sabemos todos los meses que si subió y que se bajó, pero no manejamos en detalle cuál es el uso que se le da a la cartera de esos recursos, dónde están colocadas ese saldo, ¿no? Cómo están distribuidos, cuáles son los beneficios que se obtienen, ¿no? Que lo hacen todos los bancos centrales del mundo. Nosotros no tenemos esa práctica. Uno quisiera que se asuma, ¿no? Entonces, el aumento del endeudamiento público en este presupuesto del año 2024 continúa la carrera alcista de aumentar el endeudamiento público con el agravante que al final no solamente es que se hacen muy pocas obras de infraestructura con esos recursos, sino que somos nosotros los ciudadanos los que al final tenemos que pagar ese endeudamiento. Un endeudamiento en el que nosotros no nos comprometemos directamente. Es decir, usted, Héctor, o yo, o los camarógrafos que están aquí, no vamos al banco a pedir prestado por ese dinero que luego tenemos que pagar a través de impuestos y que toma prestado el gobierno, ¿no? Lo toma prestado el gobierno, no dice dónde lo está invirtiendo, no sabemos cuáles son las obras de importancia que se están haciendo y sin embargo nosotros a través de los impuestos tenemos que pagar ese endeudamiento. Solo en esta gestión gubernamental, la carga de la deuda que cada ciudadano está obligado a pagar a través de los impuestos ha aumentado en más de $2,000 cada uno de nosotros. O sea, cada ciudadano, la deuda personal, la deuda per cápita ha aumentado alrededor de $2,000 a causa del endeudamiento público. Y naturalmente, si a esto usted le añade el componente de que a octubre de este año 2023, el ciudadano de a pie tiene menos dinero en los bolsillos que hace 3 meses. Y eso agrava la situación porque si usted también le añade el componente de que tenemos una inflación de un 26% en los alimentos, entonces es una situación dramática para la población dominicana. Y el presupuesto del año 2024, yo dudo que los supuestos en el que está construido puedan cumplirse. Por ejemplo, los supuestos que sirvieron de base para el presupuesto del 2021, 2022 y 2023 no se cumplieron. ¿Por qué tenemos nosotros que tener esperanza de que los supuestos del 2024 se van a cumplir cuando no se cumplieron los precedentes? Digamos, concretamente, ¿a cuánto se estimó que iba a crecer la economía dominicana en el año 2023? En el presupuesto original, en 5%. ¿Y a cuánto ya se ha reajustado hacia la baja? Al 3%. ¿En cuánto finalmente va a crecer la economía dominicana a diciembre del 2023? Yo estimo particularmente que 2.7, 2.8%. Y como optimismo, 2.85%. Es decir, por debajo sería
el desempeño económico más bajo que hemos tenido en condiciones de normalidad en la economía dominicana. Pero la depreciación del peso dominicano se ha estimado para el año 2024 en 6.45%. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que las variables que han favorecido la estabilidad cambiaria en el año 2023, que son las remesas, la inversión extranjera directa, las exportaciones, parecería que no se van a comportar igual para el año 2024 en la íntima convicción de los hacedores de las políticas públicas del gobierno central. Porque si se están previendo una depreciación de la moneda de 6.45%, es porque los fundamentos que provocan la estabilidad cambiaria en términos de lo que es el flujo de divisas hacia la economía dominicana, parecería que ellos no tienen certidumbre de que se van a cumplir. De ahí que enfatizo y reitero, el presupuesto del año 2024 es un presupuesto que de nada le va a servir para que la economía pueda alcanzar el crecimiento económico esperado de cara al año 2024. ¿Qué otra variable o qué otro supuesto tú entiendes que está fuera de materializarse, de alcance? Porque usualmente se plantean en 3 renglones esenciales, aunque son como 5, pero uno es petróleo, que ahí es donde menos se ha acertado, petróleo, tasa de cambio, crecimiento de la economía, y a veces se utiliza mucho el precio del oro, la onza Troy, sí, del oro. Y la tasa de inflación. Son las 5 variables más, son más, pero esas son las 5 variables más, digamos, concretas, clave, ¿no? Y de esas 5, ¿hemos cumplido con la tasa de inflación en los últimos 3 años? No. Tenemos 3 años continuos, hasta el día de hoy, ahora, octubre del 2023, que hemos incumplido la meta de inflación, porque la meta de inflación es un 4. En el relato del Banco Central hablan del rango para moverse entre un 3 y un 5, pero la meta de inflación es 4. ¿Y en cuánto está ahora mismo? En 4.41. ¿Por en cuánto estuvo el año pasado? Y en el antepasado, siempre por encima, en una 5.5, en otra 7.8, en otra 8.5. Es decir, hemos tenido tasa de inflación siempre hacia el alza. Por lo tanto, no se ha cumplido, ¿no? Ese supuesto que es fundamental para la conducción de la política monetaria. Y con un ejercicio fiscal desequilibrado, ¿no? Con un déficit fiscal previsto de 3.1%, entonces no tiene un buen pie de amigo el ámbito monetario con respecto a el papel que juega el ámbito fiscal para la estabilidad de precios en una economía. Entonces las 2 grandes políticas económicas no han tenido éxito para manejar el tema de los precios en la República Dominicana. Y no lo han tenido porque hemos manejado el presupuesto de la nación, las finanzas públicas, atentando contra la consolidación fiscal. ¿Cómo se mide la consolidación fiscal en un presupuesto? Bueno, a partir del balance. Si el déficit es más bajo, usted está mejorando la consolidación fiscal. Si el déficit fiscal o presupuestario es más alto, usted está atentando contra la consolidación fiscal. Y si tenemos un déficit fiscal más alto cada año, como este para el 2024, entonces quiere decir que tenemos menos consolidación fiscal en forma previsible. Y lo mismo para el espacio fiscal. Cuando hablamos de espacio fiscal, estamos hablando de que el gobierno tendrá menos holgura para manejarse, para administrar el presupuesto. Tendrá menos recursos porque tendrá una mayor carga fija. Y esa carga fija, uno de los componentes principales es el tema del endeudamiento del servicio de la deuda pública. Pero hay también dos datos importantes en el presupuesto que, aunque uno ya se ha debatido públicamente, que es el ajuste por inflación, tenemos otro dato, otro punto importante, y es que otra vez para el año 2024 en el presupuesto del próximo año se contempla el no cumplimiento de la ley de recapitalización del Banco Central, que dice que debe otorgársele, transferírsele no menos de un 1% del PIB al Banco Central. Y se ha contemplado en este presupuesto del que estamos hablando un 0.6%. Es decir, de nuevo caemos en incumplir con una ley
que es una ley sistémica, es una ley compleja, integral, para sustituirla por una ley anual, que yo diría que de menos categoría, que es la ley de presupuesto. Ahí bajó. Gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre tú sabes que esta es una época propicia para hablar de un tema que se da para esta, es como si fuera coyuntural. Y a ti las gracias que me da la oportunidad de expresarme, ¿no? Bien. En estos temas. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.